Hola a todos y todas, en este video voy a presentar a Pitágoras y la matemágica. Va a ir acompañado con fragmentos de una película de Disney que habla sobre la matemática y la importancia que tienen en el mundo. Menciona en su mayoría a Pitágoras, ya que se lo considera el padre de la matemática. Vayamos a la antigua Grecia, a la época de Pitágoras, el rey de los empollones. ¿Pitágoras? El padre de las matemáticas y la música. ¿Matemáticas y música? Oh, las matemáticas están en los sitios más extraños. Depende de la fuente que consultemos, vamos a encontrar diferentes fechas para ubicar el origen de Pitágoras, pero podemos aproximar más o menos que fue en los 580 a.C. El hecho de que Pitágoras haya sido una figura oscura se debe a la pérdida de documentos, que sí existieron porque el mismo Aristóteles escribió una biografía de él, pero todo ello se ha perdido. Pitágoras era un filósofo, matemático, místico, físico, entre otras cosas. Se comenta que prefería que le llamen filósofo antes que sabio, ya que filosofía comprendía que era amor por la sabiduría y a matemáticas la comprendía la palabra como aquello que se aprende. Un autor cita: Pitágoras comparte con un puñado de hombres extraordinarios el privilegio de que su nombre haya cruzado sin naufragar el piélago de los siglos. Si bien Pitágoras no cruzó el océano, su nombre recorrió todo el mundo. Fue creencia común en la antigüedad de que Pitágoras emprendió largos viajes. El motivo de esto era que Samos era gobernada por un tirano llamado Polícrates. El espíritu libre no podía convivir con esta forma de gobierno, entonces Pitágoras decidió el exilio. Se dice también que otros motivos pueden ser de que Pitágoras quería adquirir los conocimientos científicos directamente de las fuentes. Su paso por Egipto y Babilonia es visto como los más probables. Se dice que en Egipto fue tomado como prisionero de guerra y llevado a Babilonia, donde logró congeniar con un grupo de antiguos persas astrólogos que además practicaban magia. Allí adquirió conocimientos tanto matemáticos como también aprendió sus costumbres sobre ritos y rituales sagrados. En otros textos se sugiere que él también viajó por China, India, Fenicia, pero nada está comprobado cómo fue su viaje por Egipto y Babilonia, que se ven evidenciados en las bases de toda su obra. En su regreso a Grecia se estableció en Crotona, Magna Grecia, lo que ahora es el sur de Italia. Allí estableció la escuela pitagórica. Habiendo regresado con un bagaje de conocimientos matemáticos, astronómicos y también religiosos, fundó esta asociación que tenía el carácter de una comunidad religiosa más que el de una escuela filosófica. Por esto se dice que la matemática nació en Grecia de un carácter religioso y moral. En la escuela se reunían a efectuar ceremonias, a ayudarse mutuamente y aún a vivir en comunidad. Era una especie de sociedad secreta o secta, con sus indicaciones y códigos propios. La base moral para la dirección de la vida eran los estudios matemáticos y filosóficos. Se dice que impartía dos tipos de enseñanza distintos, uno solamente para los miembros de la orden o escuela y el otro para el resto de la comunidad ciudadana. Y podemos suponer que donde presentaba Pitágoras cualquier tipo de contribución a la matemática que pudiera haber hecho era en las lecciones de la primera categoría. Compartió su hallazgo con sus amigos, un grupo de empollones llamado pitagóricos. Solían reunirse en secreto para comentar sus descubrimientos matemáticos. Solo los miembros podían asistir y tenían un emblema secreto, el pentagrama. Veamos cuál es el tema de hoy. El sagrado misterio de la ciencia tiene su centro en las matemáticas, en el estudio del número, cuya ley domina en todas las cosas, en los astros, cuyas distancias, magnitudes y movimientos son regulados por relaciones matemáticas, geométricas y numéricas, en los sonidos, cuyas relaciones de armonía obedecen a leyes numéricas fijas, en la vida y en la salud, que son proporciones numéricas y armónicas de elementos, en los hechos morales, entre los cuales también la justicia es proporción, etc. De esta manera concluyen ellos que el número es la esencia de las cosas y reducen los números, entes geométricos y todas las cosas a la unidad y al punto,
unidad que tiene posición, y consideran los elementos del número, límite e ilimitado como elemento de todas las cosas. Así, la oposición está en las raíces del número y de su distinción en par e impar, y en la constitución de todas las cosas, cuya esencia es el número y cuya ley es la armonía. En resumen, se dice que el lema de la escuela pitagórica era el de todo es número. Se lo considera a Pitágoras como el padre de la matemática. Entre sus obras más importantes está el Teorema de Pitágoras, que si bien fue descubierto por los babilónicos hace años antes, él fue el primero en analizarlo y demostrarlo. La clasificación de números naturales, entre ellos los números figurados, que fue un aporte propio de los pitagóricos, que surgieron de manera natural por el hecho de que solían trabajar con pequeñas piedras sobre la arena. La construcción de los poliedros regulares, que ahora los conocemos como sólidos platónicos, tuvieron su base en los pitagóricos. Ellos construyeron el tetraedro, el cubo y el docaedro. Y por último, la teoría de las proporciones, que fue un método fundamental para sus exposiciones y demostraciones matemáticas. La figura de la estrella de 5 puntas que se forma al trazar las 5 diagonales de una cara pentagonal de un docaedro regular era el símbolo de la escuela. El pentágono estrellado ya había aparecido anteriormente en el arte babilónico, otro lado de conexión con la matemática prehelénica. Las cuestiones más debatidas de la geometría pitagórica se refieren a la construcción y propiedades del pentagrama. Fue nuestro viejo amigo Pitágoras el que descubrió que el pentagrama estaba lleno de matemáticas. Las dos líneas más cortas unidas son exactamente iguales a la tercera. Y este fue el primer paso para demostrar la ley de las proporciones. Las líneas segunda y tercera unidas son exactamente iguales a la cuarta. De nuevo se demuestra que hay una proporción. Pero esto es solo el principio. Oculto en el pentagrama está el secreto para crear el rectángulo perfecto, que los griegos admiraban por sus bellas proporciones y sus mágicas cualidades. La estrella contiene el rectángulo perfecto en varios puntos. ¿Quién podría imaginar que el espacio, el número y el sonido se cambiaban en una correlación única y armoniosa? El espacio intervenía mediante el papel importante que representaba en virtud de la longitud de las cuerdas, el número en la relación correspondientes a los intervalos musicales. Primero necesitamos una cuerda. Estirémosla bien y tócala. Ahora divídela por la mitad y vuelve a tocarla. ¿Lo ves? Es el mismo tono, una octava más agudo. Ahora divide la siguiente sección y la siguiente. Pitágoras descubrió que la octava tenía una correspondencia de 2 a 1. Mediante el uso de las fracciones logró esto. Y a partir de esta armonía de números desarrolló la escala musical de hoy en día. En cuanto al aspecto religioso, Pitágoras creía en la transmigración de las almas. Se cree que esto fue adquirido en uno de sus viajes. Es por ello que practicaba el régimen vegetariano, como también lo hacían sus seguidores. En cuanto a la astronomía, Pitágoras enseñó que la Tierra era una esfera en el centro del universo. También reconoció que la órbita de la Luna estaba inclinada hacia el ecuador de la Tierra y fue uno de los primeros en comprender que Venus como estrella de la tarde era el mismo planeta que Venus como estrella de la mañana. La escuela pitagórica no distinguía entre mujeres y hombres. Se decía que era una de las pocas de la época y que además contaba con 17 mujeres. Una de ellas era Teano, que luego se convirtió en la esposa de Pitágoras. Teano es considerada como la primera matemática. Era hija de Milón, un hombre rico que apreciaba el valor de las ciencias y las artes, tanto que fue mecenas de Pitágoras y quiso que su hija se instruyera y aprendiera la ciencia matemática, por lo que la envió como discípula de Pitágoras en cuanto tuvo la edad adecuada.
Ella se dedicó al estudio de la cosmología y a la escritura de tratados de matemáticas, sobre todo acerca de la proporcionalidad, de física y de medicina. Se le atribuye a ella el descubrimiento del número de oro, o proporción áurea. A continuación vamos a relacionar a Pitágoras con algunos personajes de la historia. La isla Samos está situada en el mar Egeo, próximo a la costa de Mileto, como podemos ver en el mapa, lo que aumenta las posibilidades de que Pitágoras haya sido discípulo de Tales de Mileto. La base de los pitagóricos eran los números naturales. Se dice que por parte de los pitagóricos tardíos fue el descubrimiento que mostraba la inconmensurabilidad de estos. Se le atribuye este logro a Hipaso de Metaponto. Es una posibilidad que haya sido expulsado de la orden, ya que mostró las limitaciones de la teoría pitagórica. Pitágoras fue una figura vaga y legendaria. Aristóteles, por ejemplo, nacido 2 siglos después, parece haber dudado incluso de su existencia. Le atribuye a Aristóteles prudentemente la matemática pura, la música, las armonías astronómicas y la aritmología fantástica no a Pitágoras mismo, como hacía la tradición, sino a los pitagóricos anónimos. Como mencionamos anteriormente, los pitagóricos descubrieron la construcción de poliedros regulares. Estos sólidos eran el tetraedro, el cubo y el docaedro, aunque después se le atribuyó el nombre a Platón. Se los llama ahora sólidos platónicos, agregándole el octaedro y el icosaedro que se descubrió por Teeto de Atenas. Euclides da 2 demostraciones del teorema de Pitágoras en los elementos, una que no usa proporciones y otra basada en la teoría de la proporción. Las 2 demostraciones prueban algo más que el teorema. Él formuló una de las demostraciones más famosas y fáciles de comprender sobre el teorema de Pitágoras. Lo que demostró Euclides fue que el área del cuadrado que tiene como lado la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de las áreas que tienen como lado cada uno de los catetos de ese mismo triángulo. Imagínate un pentagrama, Donald. Ahora mete otro dentro. Un tercero. Y un cuarto. No hay lápiz lo bastante fino para dibujar todo lo que se te ocurre, ni papel lo bastante grande para albergar tu imaginación. De hecho, solo en la mente podemos concebir el infinito. El pensamiento matemático ha abierto las puertas a las emocionantes aventuras de la ciencia. ¿Qué me pasa, Mario? Jamás había visto tantas puertas. Cada descubrimiento da lugar a muchos más. Es una cadena interminable. ¿Qué le pasa a estas puertas? Estas puertas no se abren, están cerradas. Claro que están cerradas. Son las puertas del futuro y la llave para abrirlas es... Las matemáticas. Exacto, las matemáticas. Los incontables tesoros de la ciencia están encerrados tras esas puertas. Con el tiempo, se abrirán ante las curiosas e inquisitivas mentes de las generaciones futuras. Como ya dijo Galileo, las matemáticas son el alfabeto con el que Dios ha escrito el universo. Pitágoras estudió la matemática como fin último, diferenciándose de los babilonios y los egipcios que lo usaban como fin práctico. Hoy en día, a pesar de los avances tecnológicos, es necesario utilizar cálculos y funciones matemáticas que, aunque se crearon hace varios siglos, siguen siendo útiles para resolver problemas de la vida cotidiana, como son, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, entre otras obras.